muchos años estando estudiando en el bar de un shopping, en el cual había varias salas de cine. En ese momento daban la primer película de la serie Crepúsculo. Y bien, entré a verla, pongamos que era un sábado o domingo a la tarde. eh, Fui a ver esa película que la verdad que lo interesante de lo que pasó en ese momento tenía que ver con los espectadores de la sala, más que con la película, más bien las espectadoras, porque el público era mayoritariamente femenino y mayoritariamente entre una edad digamos, de 11 y 15, 16 años como mucho. Éramos muy pocos los adultos que estábamos en el cine y bien, la película transcurrió, habrá gente que le podrá gustar, y donde obviamente ahí había un protagonista masculino, un muchacho, es decir, muy buen mozo, y que rápidamente ante la aparición de este muchacho que hacía del vampiro, un vampiro muy embellecido, muy civilizado, muy correcto, para nada, es decir, para nada terrorífico. Toda la trama era como una especie de, digamos, de telenovela que podría haber tenido un guión de Alberto Migre para incurrir en un atavismo muy marcado que denuncia mi propia antigüedad. Pero la cuestión es que, bien, los suspiros, las manifestaciones, las languideces que se escuchaban en el cine eran realmente llamativas, impresionantes. Era muy divertido. Lo divertido era que iba transcurriendo la película y, digamos, no había gran acción, digamos, entre el protagonista, el joven vampiro, y la muchacha, la chica. Eh, no había una escena de sexo, tampoco había, es decir, una mordedura o algo parecido a eso. Y, y bien, iba siendo un poco aburrida la cosa, por lo menos desde mi punto de vista, hasta que al final de la película él le dice a ella que quiere que estén juntos para siempre. Claro, a él, que es un vampiro, le dice a la chica: queremos quiero estar con vos para siempre. Bien, uno pensó, la va a convertir, la va a hacer una inmortal, digamos, como él, la va a morder ahora. Y resultó que no, fue una decepción para mí, evidentemente no para las chicas que estaban ahí en el cine, porque en lugar de morderla, porque él le dice: quiero que estemos juntos para siempre, ¿no? Dice para siempre, y ella le dice: yo también. Entonces, bien, ok, hay acuerdo, Alcoyana, y entonces ahí se va a producir algo. Pero resulta que en lugar de morderla, él le pide matrimonio. Y ni bien él le dice: casémonos, yo me golpeé la frente y dije: no puede ser esto. Pero la valoración fue otra del lado de las chicas. Quiero aclarar que esta es una película que tuvo lugar, que fue estrenada dentro del siglo XXI. Y bien, ahí ya los suspiros, los gritos, ya no eran suspiros, eran gritos así de pasión. Bien, un derrame hormonal
un aumento de la temperatura de la sala impresionante. Ok, nada que llamase, nada que llamase la atención, es decir, chicas muy jóvenes, muy chicas, suspirando por un muchacho muy bonito. Pero yo me pregunté si el detalle del supuesto vampirismo, era un vampiro bastante light, tenía algo que ver en esa manifestación de entusiasmo. Entonces recordé la versión de Drácula que hizo Francis Ford Coppola, creo que en el año 94, me parece, que a diferencia de Bram Stoker, que es el autor de la novela Drácula, que como libro es muy bueno y que a mi juicio ninguna de estas películas de vampiros de Hollywood y qué sé yo le ha hecho honor al libro. Más bien se han desviado cada vez más de la cosa romántica. Cuando digo romántica no me refiero al día de San Valentín, sino que me refiero, es decir, al romanticismo como movimiento estético, cultural y literario que surge a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que, bien, ese Drácula de Bram Stoker no tiene nada amoroso, para nada amoroso, es una figura para nada amable, es decir, en lo absoluto, es un monstruo y un asesino serial decidido. Tiene algo, y esto ya es para ir pensando, tiene algo de Don Juan, en el sentido de la serie de mujeres de las cuales es decir, va gozando de un modo mortífero, en el caso es decir, en el caso de Drácula, aunque en el caso de Don Juan, que Lacan en el Seminario de la Angustia, y no sé si en algún otro lado también dice que la figura de Don Juan es un fantasma o una ensoñación femenina, que hay algo de un fantasma femenino ahí. Y bien, hay un fantasma femenino porque Don Juan, nuevamente, voy un poquito es un personaje que muchos autores es decir, han escrito. Hay un Don Juan de Lord Byron, hay un Don Juan de Tirso de Molina, un Don Juan de José Zorrilla. El de Tirso de Molina quizá es el más fuerte. Recordemos que el libro se llama El burlador de Sevilla, porque este Don Juan de Tirso de Molina no es alguien que va y seduce, un galán que seduce a las mujeres, sino que es alguien que se cuela en la habitación de la mujer durante la noche y sustituye al amante o al marido de esa mujer. O sea que mientras la mujer cree que va a hacer el amor con A, ¿no? o con X, bien, quien le hace el amor es un desconocido que se ha filtrado allí. O sea que es alguien que aparece en la noche, es una presencia enigmática que irrumpe y que sustituye y que es como una especie de doble del amante. Esta es la idea. Que en la obra de Tirso, este Don Juan, obviamente, es decir, es alguien que va burlando y va gozando, es decir, a las mujeres, burla a los hombres, burla a la justicia, se burla de su propio padre, se burla de Dios, se burla absolutamente, es decir, de todo, y termina encontrándose con el comendador, el convidado de piedra, que es el padre de una de sus mujeres víctimas,
y que, o sea, termina encontrándose, es decir, con el fantasma del padre que lo lleva al infierno. En el caso del Don Juan de José Zorrilla, que ya es una obra más romántica, de un periodo más romántico, Don Juan se enamora de una. Y ese amor, de algún modo, corta la serie, porque Don Juan es alguien que, digamos, es un amante serial, ¿no? O un gozador serial, si se quiere, un gozador serial que de repente por amor hay una mujer que es apartada de la serie. Porque esta es una característica de Don Juan y que está muy clara en el Don Juan de Mozart, en la ópera de Mozart, donde Don Juan habla de la lista, va haciendo la lista de las mujeres, de las 1003, ¿no? Es decir, de las 1003, o sea, es un símbolo, esa cifra es un símbolo, es decir, sigue, es una lista que no termina nunca, es decir, las va contando, pero donde lo interesante es que él va diciendo que mete en la lista a todas las mujeres, y cuando decimos todas las mujeres, es que al Don Juan de Mozart, y se puede decir que es una característica del mito de Don Juan, y es que Don Juan no es un hombre que tenga condiciones eróticas. Una cuestión que dice Lacan, creo que es en la conferencia en Ginebra sobre el síntoma, no estoy seguro, una cosa que dice Lacan es que suele decirse que de un hombre X, dice, bueno, a este le gustan todas. Pero Lacan dice, eso es falso. A un hombre no le gustan todas porque no todas resuenan en su inconsciente. No todas las mujeres reúnen las condiciones eróticas, todo hombre tiene, pero esto sobre todo lo da como un rasgo de la masculinidad, también se puede encontrar, es decir, en las mujeres, pero que el modo de constitución del objeto, es decir, en el sujeto masculino, es un modo fetichista que el objeto tiene que tener ciertos rasgos, ¿no? Y que habrá hombres que les atraen las jovencitas, habrá hombres que les atraen las maduras, habrá hombres que les atraen las mujeres bellas, hay hombres que les atraen las mujeres feas, hay de todo, pero que lo cierto es que tiene que tener ciertas condiciones. Mientras que Don Juan es alguien que aparece sin condiciones eróticas, o donde la única condición es que la mujer sea mujer. No importa si es linda, fea, baja, alta, gorda, flaca, vieja, joven, etc. Basta con que sea una mujer para que el sujeto se excite, tenga la erección y cumpla con el acto sexual. Ok. Y era como que ninguna sale de la lista. Pareciera como que Don Juan es alguien que está dispuesto para toda mujer. Obviamente uno dice, bueno, ¿existe ese hombre? Bien, en principio, es decir, es un mito, es un fantasma femenino, dice Lacan, pero uno diría, bueno, pero ¿qué es lo que atrae? Es decir, de ese fantasma. ¿Y qué tiene que ver todo esto, Don Juan, con lo que veníamos diciendo de la película Crepúsculo, donde el personaje no tiene absolutamente nada que ver con algo que se parezca, es decir, a Drácula o a un vampiro serial, es más bien una especie de vampiro vegano, digamos, ¿no? Es decir, es digamos, la versión vampírica del varón deconstruido, ¿no? Es decir, como totalmente inofensivo. Entonces, bien, en el Drácula de Coppola, la versión que él hizo, él le da un sesgo muy romántico, donde este personaje sanguinario y
Y Voraz se enamora de una mujer y por amor a una mujer, al igual que el Don Juan de Zorrilla, encuentra la salvación, que la salvación en su caso es la muerte, es parar con esa compulsión de repetición que lo lleva a gozar de una y otra y otra y otra y otra, es decir, sin fin. Ahora, este mito tiene varias versiones, porque lo tenemos también, hay algo parecido en la ópera de Wagner, El holandés errante, o en realidad Der Fliegende Hollander, es el holandés volador, porque es un barco que vuela sobre el mar y que es un buque fantasma, es decir, es el buque fantasma, y donde el capitán del barco es alguien que en algún momento, bueno, ha desafiado a Dios y entonces está condenado a navegar eternamente. O sea que está condenado a la inmortalidad. Quiere decir que está condenado a la inmortalidad, quiere decir que está por fuera de la castración, ¿no? Como Drácula. También, Drácula es un no muerto, es alguien que no lo alcanza la castración. Y que en la película de Coppola la castración lo alcanza por el amor de una mujer. Es decir, es una mujer quien le pone fin. A diferencia del Drácula de Bram Stoker, donde quienes le ponen fin a Drácula es un grupo de hombres. Podríamos decir la horda fraterna, el grupo de la fraternidad, es decir, de los hijos que matan a esa figura superior, es decir, a ese padre. Pero acá es por el amor de una mujer que él muere. Bien, el holandés errante es alguien que, bien, dentro de esa maldición de vagar eternamente, él puede cada tantos años parar en un puerto y tener sexo o tener una relación erótica con alguna mujer, es decir, en ese puerto, y que hasta que no encuentre el amor verdadero, seguirá vagando siempre como un navegante eterno. Fíjense que hay algo en esto del marinero que va teniendo un amor en cada puerto y que es también un amante serial. En la ópera de Wagner y en esta leyenda, él encuentra al final, es decir, el amor verdadero, y ese encuentro lo lleva a la muerte, a encontrar, es decir, la paz cesa, algo cesa de escribirse, algo encuentra, es decir, un punto de corte en esa compulsión. Bien, algo de esto también, estos personajes un tanto sobrenaturales, porque hay algo en el capitán de un buque fantasma es un fantasma, es decir, también, de algún modo Drácula es un muerto, o un vampiro es un muerto, y recuerdo ahora, estoy asociando, ¿no?, una película que erotizó a muchas chicas. Esta película de Coppola de 1994 fue notorio el impacto erótico que tuvo en el público femenino, del mismo modo que había una película anterior todavía a esa que se llamaba Ghost, Fantasma, La sombra del amor, no me acuerdo del título en inglés como era, bueno, un argumento que puede gustar o no, pero que en todo caso se ve que la historia apuntaba sobre todo, es decir, al público femenino, y donde hay una referencia a algo que dice Lacan como el fantasma de un amante castrado o de un hombre muerto, o las dos cosas, de un hombre distinto de los demás hombres,
un hombre que es una excepción, es decir, a la serie de los hombres, y un hombre que tiene algo de sobrenatural. No estoy hablando así del príncipe azul, no, no es un príncipe. Acá es una figura, un príncipe puede ser una figura perfectamente, perfectamente terrenal, o puede ser un galán, o puede ser un tipo, es decir, con mucha guita, o lo que sea que cada uno entienda, cada uno puede hacerse su rollo, es decir, con el príncipe. También vemos algo de esto en la historia de La Bella y la Bestia, ¿no? Donde la bestia es una bestia muy embellecida también, pero recordemos que el animal, cualquier animal, y la idea de la mujer ser fecundada por un ente sobrenatural con forma de animal, es un tema también erótico que uno encuentra en muchos lados. Por ejemplo, hay un documental de Werner Herzog que se llama La caverna de los sueños olvidados. Es un documental sobre la caverna de Chauvet, que es una caverna con pinturas rupestres, las más antiguas de la humanidad, tienen como 40.000 años, y todas las figuras que hay son todas figuras de animales, no hay ni una sola figura humana. La única figura humana que hay en esa caverna, que tiene más de 40.000 años de antigüedad, es un torso de mujer con las piernas abiertas y que muestra su sexo, y donde en el sexo de la mujer está entrando un toro, la imagen de un toro. Entonces es curioso que la única figura humana que se ve ahí, aparte de las marcas de unas manos que hay en la caverna, la única figura humana o el único motivo humano es un motivo sexual, y donde es un animal el que, digamos, el que realiza o el que goza allí de la mujer, o la hace gozar, como lo querramos ver. Bien, esta figura de la Bella y la Bestia, o que uno encuentra muchas veces en la mitología, de la mujer siendo fecundada por un ente, es decir, por un ente sobrenatural, o poseída, ¿no? Con toda la connotación que tiene la posesión. La palabra posesión tiene una connotación de posesión en el sentido de posesión demoníaca, pero también tienen una connotación erótica, ¿no? Es decir, de ser tomada o tomado por un ente fantasmal. Bien, a esto es a lo que Lacan llama en el texto Ideas Directrices para un Congreso sobre la Sexualidad Femenina, llama el íncubo ideal. No sé si ustedes saben que en casi todas las culturas, o en muchas culturas, Borges tiene una conferencia sobre la pesadilla que es muy, muy interesante, y Ernest Jones, el discípulo de Freud, tiene un texto, un trabajo que es muy difícil de conseguir, que se llama La pesadilla. La idea del íncubo es una idea que viene de la antigua Roma, y que responde a la creencia de que la pesadilla era provocada por el ataque sexual de un demonio nocturno, un demonio que atacaba al durmiente durante la noche y lo gozaba sexualmente. Y había demonios masculinos, que eran los íncubos, y había demonios femeninos, que eran los súcubos, y que los dos, tanto los íncubos como los súcubos, podían atacar a varones o mujeres. Bien, y acá es donde Lacan hace referencia a el íncubo ideal. Doy un comentario al margen. Hay un cuadro famoso de Füssli, un pintor suizo, que se llama La pesadilla, y que es un cuadro donde uno ve una mujer en una posición
que uno podría decir está sufriendo o está gozando, es decir, en la cama, y sobre el pecho tiene sentado a un pequeño ser, muy pequeño y de aspecto semi-animal, como una especie de fauno, ¿no? Semi-animal, semi-humano, y que tiene un aspecto así un tanto maligno y perverso, y que está, es decir, está gozando de ella. Bien, esta idea del incubo ideal es algo que Lacan menciona, es decir, en ese texto, y que muestra a la figura de la bestia, del animal, pero del animal acá como representación de una fuerza superior, de una fuerza sobrenatural, porque en realidad la idea de concebir al animal como algo inferior es una idea que forma parte más bien de nuestra cultura occidental, forma parte de nuestra cultura, es decir, monoteísta. Para ciertos pueblos de la antigüedad o para ciertas otras culturas o pueblos originarios de América, jamás hubieran pensado en el animal como una criatura inferior, es decir, al ser humano, sino que más bien al animal se le tenía, es decir, un respeto, incluso al animal que se cazaba, se le tenía un respeto, es decir, particular, y encarnaba algo, es decir, un numen, una fuerza espiritual superior. Y recordemos que esto está en Tótem y Tabú, que el animal es la principal metáfora del padre, es decir, en las civilizaciones antiguas, y que curiosamente hace unos años que se reemplazaron a los próceres, digamos a los padres o madres, es decir, de la patria, se los reemplazó por animales para despolitizar o borrar, es decir, la historia o la memoria histórica con sus discusiones. Pero lo cierto es que los animales siempre han sido sustitutos de estas figuras paternas. Podríamos hablar, es decir, de el tigre de los llanos, Facundo Quiroga, y nuevamente tenemos ahí una leyenda que es la leyenda del tigre Capiango, que se le atribuía a Quiroga. Es decir, esto lo cuenta el general Paz, que fue el único que derrotó a Quiroga en las batallas de Tablada y Oncativo, que le decían que Quiroga tenía un pacto con el diablo y que él y sus hombres se convertían en tigres capiangos, y que además Quiroga tenía, esto es un dato no menor, lo menciona el general Paz en sus memorias, tenía un poder y una influencia hipnótica y muy particular sobre las mujeres. Bien, son leyendas, son mitologías, pero como dice Freud, las leyendas, las mitologías, las religiones son tesoros de verdades psicológicas. Y en realidad no es solo Freud quien lo pensó así. Ahora recuerdo a Hannah Arendt, que nada que ver con Freud, preocupada por los temas políticos, pero Hannah Arendt, que le preocupaba tanto la política y no la psicología de los individuos, ella dice que los espíritus mediocres se interesan por las ideologías, mientras que las personas más brillantes se interesan por los mitos y las leyendas de los pueblos.